Pareciera que Pedro Sánchez está dispuesto a llevarse por el medio todo cuanto exista y prometerle de todo a todos con tal de mantenerse en el poder. Pareciera una gran mentira, una mentira que camina, que se llama Pedro Sánchez, pero al final la gran pregunta es, ¿lo va a lograr o no lo va a lograr? Eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy lunes 13 de noviembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Parece difícil y tonto, pero en realidad de lo que estamos hablando es de una situación que rebasa todo lo imaginable cuando se cae en cuenta de lo que están dispuestos a hacer algunos para mantenerse en el poder o siquiera para hacer las cosas que hacen. Yo siento, sinceramente, que lo que se está viviendo con Pedro Sánchez hoy es algo que a él en lo particular se le escapó de las manos. Y no es que se le escapó de las manos porque sea bruto, porque bruto no es. El señor Pedro Sánchez ha comprendido cuál es la dinámica de la estafa política. Porque el señor Pedro Sánchez es un estafador político. Pedro Sánchez ha comprendido que lo fundamental para burlar la ley es ganar tiempo. Y eso es algo que el socialismo del siglo XXI maneja muy bien, el ganar tiempo. En Venezuela ha sido así durante 25 años. Además de eso, también está perfectamente claro para el socialismo del siglo XXI que el caos les ayuda. Muchos creen que la crispación es algo que permite combatirlos y en realidad hay que tener cuidado con eso, porque en la crispación ellos se sienten muy bien, se sienten muy cómodos y de verdad sienten que pueden llevarse a todo el mundo por el medio. Si no, fíjense cómo crispaban, cómo obligaban a crispar en ánimo en Cuba, en la Cuba de Fidel, en la Venezuela de Chávez, en el Ecuador de Correa. El tener el ánimo crispado es algo que necesita el socialismo del siglo XXI. Los retroalimenta. Y cuando no hay caos, ellos mismos lo promueven. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez aquí. Promover el caos. Promover el caos inclusive con las acciones de calle, y con esto no estoy queriendo decir que quienes están manifestando en la calle sean instrumentos de Sánchez, para nada. Es que él, por supuesto, que en medio del caos, vende para la izquierda que eso que están en la calle son de ultraderecha. Y que por lo tanto hay que detenerlos, y que la única forma de detenerlos es él. Y eso es algo que va a llegar, lo va a seguir utilizando. Sin embargo, hay algo que no se puede dejar de lado, y es los tiempos, las intenciones y las promesas. Empecemos por lo último, las promesas. Pedro Sánchez, en las últimas 2 elecciones en las cuales se ha enfrentado, ha prometido y ha planteado que en ningún caso iba a proponer una amnistía para los personajes que promovieron la separación de Cataluña de forma inconstitucional y que están siendo juzgados por el delito de sedición, es decir, delito contra el Estado. El señor Pedro Sánchez ha planteado planteó en sus 2 últimas campañas que él no iba a dar una amnistía. Pero en las últimas elecciones, como no obtuvo los votos suficientes o los escaños suficientes para gobernar en solitario, ni siquiera fue el partido más votado, el señor decidió que iba a buscar votos donde no los hubiese. ¿Y dónde están los escaños o los diputados que necesita para poder gobernar en una alianza contra natura donde habrán como 70 partidos o 70 bichos metidos ahí? En los partidos cuyos principales dirigentes se encuentran procesados por el delito de sedición. ¿Qué ha propuesto Pedro Sánchez? Que los va a amnistiar a todos y les ha prometido que cuando llegue al gobierno les va a dar una amnistía. En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Pero, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? La promesa de Pedro Sánchez a su electorado la ha roto. Es decir, eso de que no iba a ser una amnistía
fue mentira. 2. Promete la amnistía a los partidos que tienen a sus principales dirigentes procesados. ¿Les podrá cumplir? Haciendo un cálculo por encima viendo los tiempos en los cuales se dé la iniciativa, se dé el debate, se dé el decreto, se publique en el boletín oficial o se le pase al rey para su firma, se publique, se den todos los recursos y consideraciones en contra, etc. Las apelaciones, inclusive en los tribunales europeos, ese proceso podría tardar unos 2 años en estar definitivamente firme. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué Pedro Sánchez ha hecho una promesa que sabe que no va a poder cumplir? Porque va a ganar tiempo. Luego, el señor Pedro Sánchez plantea que es otra de sus promesas. Plantea un gobierno, y un gobierno tiene que durar 4 años, porque eso es lo que dura la legislatura. Y la gran pregunta es, ¿puede Pedro Sánchez mantener un gobierno durante 4 años con la inestabilidad que presenta esa promesa de una amnistía que podría no darse? Es bastante difícil. Entonces hay una de 2 opciones. O en realidad lo que se está negociando no es una amnistía, sino otras cosas que no sabemos, como por ejemplo un referendo vinculante para la independencia de Cataluña y del País Vasco y de todo aquel que lo pida, incluido Canarias y que se le ocurra. O cosas relacionadas al manejo de los presupuestos, que ya está en discusión, que tiene que ver con las bondades que se le va a dar a Cataluña, permitiéndole prácticamente hasta condonarle las deudas que tiene y todo lo demás. ¿Eso para dónde va y eso en dónde termina? Eso termina en un solo lugar, amigos. Eso termina en una gravísima situación interna en España que podría hacer que ese gobierno de Pedro Sánchez sea el más inestable en la historia de España después de la Guerra Civil. Que se dice fácil. No es fácil. No es cualquier cosa. Pero habría algunas cosas que preguntarse. Y quiero, antes de hacer esas preguntas, recordarles que en mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, están relatadas muchísimas cosas importantes con respecto a la politiquería de nuestro país. Si vas a estar en Cantabria, allí vamos a tener a venta el libro Fiesta con Piñata. Y si estás en España, aquí en Canarias, en Madrid o en Santander y no vas a ir a los eventos, pero quieres el libro, comunícate conmigo que te lo entrego personalmente al mismo precio que está en Amazon y autografiado y dedicado. Claro que sí. Tenemos más mensajes para ustedes. Y recuerda que en los Estados Unidos tener una póliza de seguros es obligatorio. Y tu asesor Gustavo ha puesto de moda la frase necesaria para entender eso. Amigos, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy y mañana puede ser demasiado tarde. Si ya tú tienes una póliza adquirida, tienes que hablar igual con tu asesor Gustavo porque él te la puede mejorar en cuanto a sus condiciones y en cuanto además a la cobertura, que es lo necesario, porque mucha gente dice, ya yo tengo póliza, pero es la que necesitas. Tu asesor Gustavo te resuelve eso. Todo con respecto al Obamacare, todo con respecto al Medicare. Tu asesor Gustavo está allí para responderte todas tus dudas y para mejorarte la póliza que tienes ahorita. Recuerda que no se trata solamente de cuánto se paga, se trata también de cuánto te cubre. Porque cuando uno tiene una eventualidad, amigos, que nadie está exento de eso en ninguna parte, tener una eventualidad en los Estados Unidos con tu póliza de seguros y no tener la cobertura puede significar, bueno, un golpecito de varios miles de dólares. No caigas en eso, no caigas en eso. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo, comunícate con él ya. Cantabria y su maravilla con la Posada Somavilla. Voy a estar en Cantabria, en la Posada Somavilla con Neomar Hernández. Neomar está emocionadísimo. Neomar quiere irse ya para Cantabria. Usted se puede ir. Si usted quiere conocer la bella tierra de la costa cántabra, si usted quiere conocer esa bella comunidad, si usted quiere conocer las maravillas de Santander, las playas de Ajo, las playas de Somo, las playas de Galizano, toda esa bella costa, la ferviente, la fervorosa actividad cultural y gastronómica que hay en Santander y en sus alrededores, usted puede hacerlo con la gente de la Posada Somavilla. Comunícate con la gente de la Posada Somavilla además, para que este 18 de noviembre estés junto a nosotros en los eventos, en el evento que vamos a hacer allí. El 18 de noviembre vamos a estar en la Posada Somavilla.
Ramón Meléndez en España es el aliado para tu protección. Seguro Mato ha confiado y Ramón Meléndez en España te lo hace saber. A pesar de que la seguridad social en España funciona, la realidad es que está colapsada y las citas pueden tardar meses. Con un seguro privado tienes acceso inmediato a las clínicas ante cualquier eventualidad y también chequeos preventivos anuales sin costo adicional. Ramón Meléndez está allí si debes tener una póliza de salud privada en España entre los requisitos exigidos para otorgar los distintos permisos de residencia en territorio español. Llama ya a Ramón Meléndez o escríbele a su correo. Seguro Mato ha confiado. Ramón Meléndez en España, el aliado para tu protección. Está perfectamente claro que Pedro Sánchez está dispuesto, por supuesto, a tensar esta cuerda hasta el máximo. Y entonces aquí es donde vienen las preguntas. ¿Está España al borde de una guerra civil? Que es un planteamiento que algunos quieren ver. Yo diría que no, al menos no en este momento. Las protestas se están dando principalmente en las ciudades más grandes, las ciudades más pobladas, normalmente en las capitales y en algunas ciudades de relativa o de gran importancia. Muchas protestas en Madrid, claro está, en distintos puntos, muchas protestas en Barcelona, aquí en Santa Cruz, en Tenerife se vieron protestas. Por supuesto, en distintas partes del país se han visto protestas. Pero al mismo tiempo que ocurren las protestas, la vida sigue. Los bares siguen llenos. La gente sigue tomando la siesta y comiéndose el bocadillo después de la siesta. Siguen los estadios llenos, siguen los juegos de fútbol. Por lo tanto, pareciera que hay dos realidades. La realidad de la minoría dedicada al tema político y la realidad de la mayoría dedicada a la vida normal. ¿Cuándo se van a cruzar esas dos vidas? No sabemos. Probablemente en algún momento lo hagan, probablemente nunca lo hagan. Pero lo que sí está perfectamente claro es que ya hay una oposición en las calles. Que no es una oposición partidista, sino que es una oposición social. Creo que lo que va a ocurrir en medio de esta situación es que va a surgir un nuevo liderazgo político desde las calles, desde la sociedad, desde Vidal Cuadras, el hombre que fue parte del Partido Popular y fundador de Vox y que hoy se encuentra independiente y que fue tiroteado por unos sicarios que todavía no han sido capturados y que no sabe quiénes fueron cuando salía de una reunión social. Él, que ha sobrevivido a ese atentado, va a ser una figura importante en el futuro, como lo están siendo quienes han promovido desde canales de Telegram, canales de YouTube, redes sociales, las protestas sin ser militantes de ningún partido, y como lo serán líderes empresariales, líderes gremiales, líderes sindicales, líderes de opinión en medios de comunicación y redes sociales que hagan un llamado a esta situación. Y van a surgir algunos elementos particulares que podrían llevar esto a otro lado en el propio bando socialista. La posición que ha planteado, por ejemplo, el propio Felipe González es llamativa, porque Felipe González ha dicho que a él no le gusta la amnistía. Pero además de eso, cuando escuchamos las declaraciones de Josep Borrell, que se aparta del apoyo a la amnistía siendo socialista, de la vieja guardia, pero socialista al fin, empieza uno a sentir que aquí están pasando cosas que podrían en el futuro constituir una de las grandes tragedias para el bando socialista español. Por un lado, no lograrán tener un gobierno estable. Por otro lado, han hipotecado la credibilidad de toda su dirigencia, de toda su cúpula, cuando prometieron que no harían una amnistía y la están intentando imponer. Y en tercer lugar, que se han casado con Pedro Sánchez. Lo que quiere decir que la caída de Pedro Sánchez podría significar la caída del PSOE para siempre jamás. Cosa que sinceramente a muchos nos encantaría. Porque lo que están haciendo con Pedro Sánchez, lo que está intentando hacer Pedro Sánchez, ha traspasado cualquier superlativo posible, cualquier adjetivo calificativo que se pueda utilizar, se queda corto frente a lo que está haciendo Pedro Sánchez en este momento. Cargarse a la institucionalidad. Que por cierto hay algo importante que decir aquí en medio de todo esto. Cuando hay un Estado de Derecho, no puede haber amnistía. Porque si a usted lo acusan de un delito en un Estado de Derecho, usted tiene el derecho a la defensa, usted puede nombrar un abogado, usted se puede defender
van a comprobar los delitos en su contra y si los comprueban, usted será sentenciado y será condenado y usted tiene que cumplir su pena. Eso ocurre en un Estado de Derecho. Por supuesto, usted tiene derecho a apelar. Cuando se emite una amnistía, ¿qué se está haciendo en un Estado de Derecho? Hay una burla de Estado de Derecho porque le estás diciendo a la gente, le estás diciendo al resto de los poderes que no valen nada y que el Ejecutivo está por encima de todos ellos. Y eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. ¿Lo permitirá España? ¿Permitirán los españoles que Pedro Sánchez imponga su posición y convierta a España en una república bananera donde el presidente del gobierno decide lo que pasa en el poder ejecutivo sin que nadie se le pueda oponer? Está por verse. Chávez lo intentó, lo hizo, pero al final se murió y no volverá. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite